como yo te decía, de transformación, arranca con esa autoconciencia, ese paso realmente a conocerse, a reflexionar sobre uno mismo, a identificar aquellos valores, aquellas fortalezas que como todo ser humano tenemos, debilidades que también tenemos, y esa comprensión realmente de esas motivaciones y metas personales. Yo desde muy niña, mi padre nos inculcaba el hábito maravilloso de la lectura, ¿no? Tú mencionabas de la importancia de leer, y yo al principio, cuando uno es niño, ¿no? Uno dice, pero ¿para qué quieren que lea esta vaina? O sea, no entiendo. Si hay Yo muñequitos. yo me acuerdo que tenía 8 o 9 años y mi papá nos ponía en un cassette en el carro al ir al colegio, el audiolibro, el cassette de El vendedor más grande del mundo. Es un libro de Mandino, maravilloso el libro, ¿no? Y sus 100 cartas. Que sí, sí, y yo me acuerdo cuando yo tenía 8 o 9 años y pasaba escuchando los 20, 30 minutos de ir al colegio, yo decía, pero qué aburrido esto, pero ¿por qué siempre lo tengo que estar escuchando? ¿Por qué no escuchamos música? ¿No? Y mi papá decía, escuchen, escuchen, escuchen. Entonces, no sé, nunca fui un amante de los libros, me costaba muchísimo leer, pero mi papá siempre nos inculcó mucho el hábito de la buena lectura. Hoy en día yo creo que uno de los primeros pasos a esa transformación personal que le he querido dar por una decisión, como bien tú decías, de vida, fue el empezar a leer. Cuando una persona empieza a leer, empieza a entender el mundo, la mente, lo que te rodea, te empiezas a conocer más a ti misma. Y mi papá siempre nos inculcó varios libros. Me acuerdo que el primer libro que leí, además del vendedor más grande del mundo, fue también el libro de Napoleon Hill y de Clement Stone, que fue La actitud mental positiva. Piense y hágase rico, que también es un extraordinario libro que se los recomiendo. Otro libro que me impactó y me cambió la vida fue El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Robin Sharma. Robin Sharma, espectacular. Y una persona, un libro, perdón, que a mí me ayudó muchísimo a empezar a entender la vida y los pensamientos, fue el libro de Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Louise Hay, sí. Sí, Louise Hay. Ella, bueno, para quienes no conocen, bueno, ya falleció. Ella fue una escritora y una oradora estadounidense. Para mí es considerada una de las figuras más representativas de este movimiento del nuevo pensamiento y una precursora de muchos libros de autoayuda. Y una frase que a mí me gustó muchísimo de ella es: ama quién eres y qué eres y lo que haces. Y ese descubrimiento de ese amor propio supuso un antes y un después en mi vida, porque antes yo me despreciaba mucho, me trataba muy mal, me culpaba por todo, era mi principal enemiga. Si tenía una herida aquí, ya pensaba que me iba a morir. Si me dolía el estómago, pensaba que ya tenía un cáncer de estómago. O sea, tenía una mentalidad muy autodestructiva, muy negativa de mí misma. Y yo me acuerdo que en algún momento de conversaciones que tuve con mi padre, él me decía, pero tú sí sabes, ¿no?, que la principal persona con la que tú compartes tiempo es contigo mismo, ¿no? Y entonces háblate bien, háblate bonito, no te hables así, ¿no? La calidad de pensamientos llena tu vida, ¿no? Él tiene una linda frase que siempre nos la repite, que dice, la calidad de tus pensamientos determina tu vida, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a entender la importancia de hablarse bien, la importancia de tratarse bien, la importancia de hablarse siempre en positivo, ¿no? Porque hay muchas veces que nos damos muy duro, muy duro, y a veces en ese proceso de autoexigirnos demasiado, perdemos el propósito de la vida, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba eso, de la lectura, de grandes escritores, Maxwell, Brian Tracy. Ahora hay unos últimos muy buenos que recomiendo. Tony Robbins está muy de moda. María Rohan Estapé, que también es muy bonita. Hay un libro lindo de ella que
que se llama Cómo hacer que cosas buenas te pasen, ¿no? Entonces, si la primera persona con quien tú te hablas es contigo mismo, si tú eres la persona con quien más tú te hablas, bueno, entonces yo, como te decía, tenía esa mala costumbre de casi que tener Radio Miseria sintonizada todo el día de mi vida. Empecé a entender la importancia de hablarse bien y de fomentar una actitud mental positiva con la cual podamos construir nuestra vida, nuestros pensamientos y va más allá de la situación interna, externa que uno vive, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, es que nació en cuna de rico, es que no sé qué cosa, ¿no? Y siempre buscamos una justificación para el éxito que pueda medianamente tener una persona, ¿no? Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros nacemos con una colección de historias, de experiencias. Espérate, María José, yo quiero que te detengas ahí porque vienes con unos tips que yo quiero que los vuelvas en 3 pasos, porque acabas de tocar un punto que yo sé que vas a desarrollar y no quiero que lo pierdas. Vienes con una colección de historias y hace un rato hablabas de esos dones y talentos, o sea, con eso venimos. Yo lo que entiendo es que cuando tú decidiste cambiar tu vida fue en ese momento en el mar que sentías que te ahogabas, ¿sí? Y eso es lo que ha llevado a que seas esa mujer de hoy, ¿sí? Y que lo que yo entiendo es que me encanta todo lo que has dicho, he tomado nota y me encantó mucho ese Radio Miseria, nunca lo había escuchado, sonaría bien por un programa de radio. Radio Miseria en la mente todos los días. Lo que pasa es que, Carlitos, no es solamente el momento del mar, no. Han sido muchos momentos de mi vida en los cuales yo he tenido mucho miedo, mucho miedo de no poder ser capaz. Ok, y si encuentras una mujer ahora que sienta miedo, porque tú ya lo has vivido, ¿sí? Te voy a hacer la pregunta de 2 maneras. ¿Qué le decías tú a esa María José? ¿Y qué le invitas a esa mujer a que se diga, para que salga de esos miedos? Bueno, primero y lo más importante es que el miedo y la sensación de inseguridad son emociones muy normales, ¿no? Que se pueden sentir siempre, ¿no? Y lo importante en ese momento es identificar qué es lo que te causa miedo, ¿no? Si es la situación en sí o qué es, ¿no? Identificar esa causa para entender de dónde viene esa emoción, ¿no? Y expresar ese sentimiento. Recuerdo que en ese momento lo conversé, obviamente, con mis padres, con las personas de mayor confianza, y les compartí esa carga emocional que sentía, porque ellos también te permiten tener una perspectiva distinta, ¿no? Y decirte, mira, sabes que es normal, es natural, siempre vas a tener situaciones en la vida en las que te vas a sentir vulnerable, pero tienes que empezar a pensar y evaluar lo que te sucede con una actitud mental positiva, examinar esos pensamientos, preguntarte si ahora, bueno, te pasó eso, pero no necesariamente te va a seguir pasando, ¿no? Y entonces a veces el miedo se alimenta de esos pensamientos negativos que no necesariamente son reales, ¿no? Y hay que tratar de cambiar, de desafiar y de cambiar, esos pensamientos con otros pensamientos mucho más positivos y mucho más realistas, ¿no? Y buscar obviamente ese apoyo profesional. Yo como te lo comenté, yo soy mamá de 4 hijos. Wow. Soy mamá de 4 hijos, y a veces uno tiene miedo a fallarles, ¿no? Miedo a no ser ese rol que los padres siempre buscan, que los hijos, siempre buscan en los padres, ¿no? Y a veces queremos ser perfectos ante ellos y creer que tenemos toda la inteligencia emocional y todo, ¿no? Pero a veces uno también se manda su grado de inmadurez, ¿no? Con ellos, y a veces lo importante, yo siempre digo, es que tus hijos vean en ti que tú eres un ser humano en constante transformación. Lindo, ¿no? Que lindo. Con las herramientas, uno no nace siendo madre, no, uno comete muchísimos errores. Yo a veces cuando veo a mi 4.º hijo y veo a mi primero hijo, digo, cuántas cosas pude haber hecho diferente, ¿no? A veces los sobreprotegemos demasiado, queremos para ellos un mundo idealista perfecto, y yo me acuerdo, ¿no? Que en una época en la que caí en mucha depresión y ansiedad por otras situaciones, la pasé muy mal,
y yo recuerdo que mi hijo también le estaba pasando muy mal y yo llevaba a mi hijo a que reciba ayuda terapéutica y él me decía, mamá, o sea, si tú me llevas a mí a que yo reciba ayuda, ¿por qué tú no vas? O sea, ¿por qué me pides a mí que yo vaya y tú no vas? Y ahí es donde entendí y dije, ¿sabes qué? Sí, ¿no? Yo también necesito ayuda, yo también necesito autogestionar estas emociones que estoy sintiendo, porque a veces las situaciones difíciles que nos pasan, nosotros se las trasladamos a nuestros hijos, y a veces un mal día en el trabajo, llegamos a la casa y empezamos a hablarle mal al marido, a los hijos, ¿no? Y tu familia dice, pero ¿esta qué le pasa, no? ¿Por qué viene así? ¿Por qué nos viene a tratar así? Entonces, cuando tú empiezas a entender que hay momentos en la vida en donde tienes que ser madre, tienes que ser profesional, tienes que ser esposa, tienes que ser amiga y no puedes trasladar tus problemas de oficina a la casa, ahí es donde todo cobra un sentido. Yo me acuerdo genial. En algún momento mi esposo me dijo, tú puedes ser la mejor boss lady en tu empresa, pero aquí eres mi esposa, aquí eres mi esposa, aquí tú vienes a atender a los niños, tú vienes a ayudar a mí. Te hizo una terapia de choque. Me hizo una terapia de choque. Las mujeres empresarias no quieren mandar en todos lados, no quieren mandar en la empresa, quieren mandar en la casa, quieren mandar. No, pero cuando una persona se enfoca y dice, no, a ver, tú eres madre, eres esposa, tienes que atender a tu esposo y eso no te hace ni menos profesional ni menos nada, ¿no? Entonces, cuando empiezas a balancear tu vida de esa forma, yo creo que muchas de las cosas empiezan a tener sentido. Muchas gracias por invertir en tu futuro. Confío que hayas extraído el código fuente de esta entrevista. ¿Qué te llevas hoy? Es la pregunta que te tengo. Deja en los comentarios eso que te llevas, porque cuando lo escribes, lo aprendes, lo aplicas y lo vives. Ahora, si te gustó, quiero invitarte a dar un paso más allá de YouTube. Únete a nuestra comunidad privada, al grupo privado exclusivo de socios del Club Pro. Es el lugar donde te daremos información privilegiada de alto valor totalmente gratis y te informaremos de los próximos invitados que tenemos para ti. Además, podrás proponer las preguntas para las próximas entrevistas e incluso postularte para ser un entrevistado. Escanea el QR que aparece en la pantalla o toca en el primer comentario de abajo. Deja de operar solo. Nos vemos en la próxima entrevista.